transferencia de masa molecular y primera ley de Fick. Y la conclusión de la primera ley de Fick fue una ecuación en que la aplicamos a dos opciones. Una que fue, ¿me acuerdas, por favor, a quién le vamos a encargar nuestra mente? Mira, no se ha unido Soberanes, lo necesitamos. Bueno, si no le vamos. ¿Ya estás? No te veo. Ya vi. Ya te vi. Dije yo, no, sí, como. ¿Y a qué horas llegaste? Ah, caramba, ya. Ay, son las 5:22. 5:22. Y en Zapata ya está. Entonces, a ver, Carlos, ¿qué fue lo que vimos la clase pasada? A ver. ¿Mándame? ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada? Estábamos viendo acerca de la ley de Fick y de los coeficientes de transferencia. De hecho, me preguntó acerca de las unidades. Ok, y ahorita me dices como que los dos temas fueran como lo mismo, pero no es lo mismo que lo mismo. Entonces, resulta que la transferencia de masa molecular encontramos la aplicación hacia dos grandes sistemas. ¿Te acuerdas cuáles fueron? Carlos. No, profe. Ay, Dulce Molina. No puedes activar el micrófono. ¿Estás ahí, Dulce? Profe, no tiene Sí, profe, pero... ¿Qué pasa? Es que... Sí, aquí estoy, profe. ¿Pero qué me querían decir o qué pasa? ¿No me ven o qué? ¿Nada? No. ¿Ves perfectamente todo lo que estoy escribiendo? Pero no he escrito nada. Exactamente. ¿Dónde estás? Entonces, ¿pero cuál era la pregunta? Que la primera ley de Fick se aplica a la transferencia de masa y tiene un calificativo. ¿Cuál fue? Soberanes, dinos, por favor, recuérdanos. La primera ley de Fick se dice que está asociada con la transferencia de masa molecular, que es para un sistema como si estuviéramos hablando de transferencia de calor, sería por conducción, una equivalencia, o sea que una cosa sencillita y directamente, en este caso, la transferencia de masa molecular es como en un sistema donde no hay turbulencia y el movimiento de las moléculas se puede calcular inclusive matemáticamente cómo chocan la una contra la otra y aplicamos la teoría de quién sabe qué y de quién sabe qué tanto y podemos saber el número de choques que hay en un determinado. O sea, es como muy simple, no hay un sistema como convección. Entonces, donde hablamos de la transferencia de masa por convección, hablamos de una fase y de dos fases. Y cuando hablamos convección es donde aparece la definición de los coeficientes convectivos de transferencia de masa. Entonces, hablamos de que los coeficientes convectivos a la vez plazada se pueden obtener a partir de ecuaciones empíricas y hablamos del capítulo 30. ¿Te acuerdas que le hiciste un recorrido, no? Y ahí había para muchas geometrías que eran las burbujas, las esferas y racimos de esferas, que columna de pared mojada, torres empacadas, fluidizadas, o sea, muchos sistemas en los que se podría calcular. Inclusive hice mención de un detalle de un problema que era de una pared
en la que caía una corriente de agua que bañaba una pared y que curiosamente no mojaba porque al llegar a la base ya se había volatilizado toda y había que calcular cuál era la altura que tenían que construir esa fuente. Entonces, si algún día les da por hacer una de esas locuras, pues lo podrían hacer. ¿Cómo lo podrías hacer, José Luis Rivero, no? ¿O qué? ¿Sí, José Luis Rivero? ¿O no? Ahí estás. No me contesta. José Luis Rivero Aragón. Ya contestó, ¿no tiene micrófono? No tiene micrófono. No tiene. Mira. Ahora sí que estás de mudo. Cuando menos mueves, ¿cómo se llama? Algo. Para que te vean. Bueno, entonces, de la transferencia de masa molecular es la que ocurre ordenadamente y la aplicamos y encontramos dos expresiones algebraicas. Una que era C de AB entre delta. Delta es la distancia. Esta para transferencia de masa por unidad de área. ¿De acuerdo? Entonces, ok. ¿Están viendo eso? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Esta es la transferencia de masa molecular, o sea, ordenada y se puede hacer cálculos algebraicos. Esta C promedio, en este caso, no importa que esta ecuación la puedo expresar en unidades de fase gaseosa o le puedo poner Y0 menos Y delta. Aquí, este es el inicio de la trayectoria de difusión y este es el intervalo en el que se mide. Esta delta quiere decir que a 2 centímetros cuál es la concentración y esta sería la concentración a 0 centímetros. Esta es la expresión algebraica que les va a permitir calcular el número de unidades de transferencia de masa, la velocidad de transferencia de masa molecular. Y justamente aquí, fíjate, curiosamente, a ver, Jesús, si ponemos algo adicional a lo que ya viste para que tengas chiste de estas 2 horas de ¿estás sentado? Ahora, fíjate, esta expresión, imagínate, esta es DTA, esto tiene una diferencial de área a la transferencia de masa, porque esta es una velocidad kilomol por segundo por unidad de área a la transferencia de masa. Entonces eso es lo que nosotros tendríamos. Y si nosotros aplicamos esta expresión que ya estuviera integrada, pues la pondríamos que sería igual a TA entre una área, así fíjate, de plano. O sea, una TA promedio, en la trayectoria del área de la transferencia de masa. Entonces, si nosotros aplicamos esto a un sistema, por ejemplo, una torre de pared mojada, fíjate, si la torre de fuera de pared mojada, ¿cómo calcularías el área? A ver, José Luis. ¿Sí te queda claro esto, que esta es una diferencial? José Luis Soberanes. ¿Ya te asusté? TA entre área a la transferencia de masa. Como que en lugar de que consideres una diferencial, tú vas a poner ya el total que ocurre por unidad de área. Porque NA es lo que se transfiere por unidad de área a la transferencia de masa. Esa es la expresión. A ver, su compañero, que ¿dónde se quedó? Ya a poco ya se nos escondió.
¿Dónde quedó? A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde? Aquí está Carlos. ¿Dónde estás tú, Carlos Galarza? ¿Qué pasó, profe? Aquí estamos. Ok. Esta es SMA. ¿Está bien? Sí. Esa es la velocidad, kilomol de A, el segundo metro cuadrado, es la velocidad de transferencia de masa. Esta se supone que es una diferencial, y si nosotros estuviéramos en un equipo, por ejemplo, ya vamos a decir que estamos hablando de una torre de absorción, vamos a suponerlo, ¿ok? Aquí alimentas tu líquido, aquí alimentas tu gas, se va en contacto, aquí a lo mejor está rellena, pero vamos a suponer que no estuviera rellena, sale por acá, sale por acá. Entonces, tú vas a calcular la velocidad de transferencia de masa en todo el equipo. O sea que sería, cuando ya sea promedio, le pones NA promedio. Entonces, esta sería aproximadamente TA entre el área de la transferencia de masa. ¿Ok? Ese valor lo podrías, no sé si hiciste la tarea que les dejé, ¿te acuerdas? Que vieras un problema que estaba resuelto en el libro de Bert y que estaba resuelto como en media página, la mitad en una página y la otra mitad o sea, en un cuarto de página estaba escrita la primera parte y en un cuarto de página de la otra estaba escrita la segunda parte. Y entonces era un tubo como de esos largos, un tubo de ensayo, en el que la parte baja estaba tetracloruro de carbono y en la parte alta estaba conectada a una corriente de oxígeno. Y el objetivo era despejar la difusividad, o sea, calcular la difusividad experimentalmente. Y lo que se calculaba justamente o se daba como dato era lo que se transfería y se medía experimentalmente. ¿Y ese lo estudiaste? No, profesor, no lo repasé, no lo leí. Ok, bueno. Les pido que lo lean, es muy interesante ese ejercicio porque justamente el objetivo de ese problema es calcular la difusividad a partir de la medición que se hace de lo que se transfiere y en este caso la delta era la distancia de la altura de la parte de abajo que era la cantidad de tetracloruro de carbono que había en ese tubo, en la parte de abajo esa era la cantidad que se estaba vaporizando, se medía en un cierto tiempo, una cantidad verdaderamente pequeña, ¿verdad? Que se medía con algún aparato de esos que solamente en alguna parte de otro planeta existe, ¿no? Pero se medía así en 10 horas, que variaba unos milímetros la altura de la sustancia que se desaparecía. Así como algo mágico. Entonces, esta expresión, si yo la aplico aquí, esta expresión puede tener vida y ya es la velocidad promedio. Quiere decir que cuando yo quiero calcular el área de la transferencia de masa, pero vamos a suponer que no fuera una torre empacada, sino fuera una torre de pared mojada y el área de transferencia de masa sería pi de L. Entonces, si tú puedes llegar a calcular la velocidad de transferencia de masa con la teoría de la transferencia de masa, tú puedes calcular, en este caso, la altura, o sea, la longitud de una torre de pared mojada. En este caso, estamos presentando ya no la torre empacada, se me quitó la ambición. Entonces, nada más una torre de pared mojada entre el gas, entre el líquido, sale el gas y sale el líquido. Entonces, esta L sería la altura de la pared mojada y sería TA entre pi d. Esta es la altura de la torre de pared mojada. Y aquí estaría la velocidad de transferencia de masa promedio. O sea que, por ejemplo, el dato que tiene ahí el libro de Bert. Entonces, esta es la aplicación de la transferencia de masa
al dimensionamiento de un equipo. Y si fuera una torre empacada, entonces la torre empacada, Saraí ya llegó. Ahí está. Hola, Saraí. Espero que estés bien. Ay, hola, profe. Pues sí, un poquito asustada, pero todo bien. Gracias. Ay, qué bueno. Pero entonces, fíjate, Carlos Galarza, ¿verdad? Estoy personalizando esta sería velocidad de transferencia de masa, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y entonces, en este caso, sería dTA por diferencial, en este caso sería de volumen a la transferencia de masa, porque en este caso serían kilomol sobre segundo metro cúbico. Gradiente, bueno, la velocidad de transferencia de masa, gradiente de concentraciones, ¿no? Pero ya es la velocidad de transferencia de masa, sería directamente kilomol, no, el consciente sí tiene gradiente, pero esta no tiene gradiente, ¿verdad? Obviamente son kilomol ya sobre segundo metro cúbico. Es la velocidad de transferencia. Eso nos proporcionó, esa información nos la proporcionó la primera ley de Fick, o sea, nos permite lucubrar, tratar de entender la transferencia de masa aplicada al diseño de los equipos. Entonces, en este caso es por unidad de volumen, y la unidad de volumen es una sección transversal, es fija, y se multiplica por una altura del empaque. Entonces, fíjate, qué curioso, ¿no? Cuando uno deduce esto, dice que la velocidad de transferencia de masa sería dTA entre S, o sea, la velocidad másica, entre, en este caso, NA promedio. Entonces, si tú sabes transferencia de masa, y puedes predecir este valor o medirlo en alguna forma, la cantidad que se absorbe o se vaporiza o se desaparece, ¿verdad? Ese sería la velocidad con la que se transfiere, puedes predecirla y ya tienes lo que quieres que se separe. Si sabes la velocidad, puedes calcular la altura del empaque. Indirectamente es como medir el volumen de un sistema de transferencia de masa. ¿Qué te parece eso? Muy interesante. Muy interesante. Esa es la aplicación de la primera ley de Fick, vista conceptualmente y relacionando los parámetros. En este caso, se traducen en el cálculo de una torre empacada, cuando estamos hablando de velocidades volumétricas. Pero el ejercicio que trae el libro de Bert y que los apuntes aquí yo hago la fotocopia de esa solución, es justamente pues la aplicación a lo que sería un fenómeno como muy tranquilo, no algo tan complejo como sería una torre empacada. Entonces, esta presentación que estoy haciendo ahorita en este momento es justamente aplicado al diseño de un equipo. Y el objetivo de la transferencia de masa es predecir este valor, la velocidad de transferencia de masa. Entonces, la predicción de la transferencia de masa, que sería NA, puede ser, si es molecular, se calcularía de esta manera, y se calcularía en la base y el domo de la columna, se aplicaría esta ecuación, y luego sacaría un promedio y ya determina el tamaño del equipo. O sea, esa es la forma en que nosotros podríamos ver la teoría de la transferencia de masa, aplicada al diseño del equipo, a la interpretación del desempeño del equipo. Entonces suena abstracto, ¿verdad? Inclusive como que yo de repente no lo creo, pero así es, aquí está la vinculación entre ambos temas. Ahora, esta es la transferencia de masa molecular y se ve aquí, se escribe aquí como está.
esta expresión que está aquí al principio es la que nosotros dijimos. A ver si Saraí se acuerda o se le olvida ahorita lo que pasó hace ratito. Entonces, esta expresión está aquí. Lo que dice es que, a ver, Saraí, a ver si te acuerdas, que tu cerebro te dice que lo ocurrido ayer, a ver, haz un esfuerzo por transferirte, o sea, te transfieres al día de ayer, no al día de anterior, ¿verdad? El martes. Ok. Entonces, el día de ayer dedujimos esta expresión, ¿la recuerdas? Sí. Y esa se aplicaba a un sistema, a un tipo de sistema, que era, ¿cuál? O sea, esta etiqueta se la aplico a un fenómeno en particular. Y tengo otra expresión que también se dedujo el día de ayer, que fue esta. Desde luego, la X aquí, lo único que representa es puede ser fase gaseosa o fase líquida, no la X representa en este caso, la fuerza es la fase líquida, puede ser la fase gaseosa. Entonces, este está por unidad diaria, la velocidad de transferencia de masa por unidad diaria. Esta que está arriba, ¿recuerdas para qué tipo de geometría, o no de geometría, sino de situación física se deduce? La de abajo. Ajá, adelante. Habíamos hecho, la deducción con un ejemplo de absorción, ¿no? Ajá. Y de ahí comenzamos a deducirlo todo aplicando. La fenomenología dice difusión de a través de B estacionario. Una de ellas corresponde a este tipo de sistema, de cómo se comporta. Y le llamamos, en este caso, difusión de la segunda, difusión de a través de B estacionario. Y la primera ecuación, dijimos, es difusión de, no, como contradifusión equimolar, o sea, difusión de un componente hacia adelante y la contradifusión hacia atrás. Una molécula sale por una que entra. Y esta es típica de la destilación. Y el que va unas para allá a través de una estacionaria es el desplazamiento, que tiene una especie de absorción, o sea que va avanzando mientras la otra se queda quieta. Esa fenomenología, aplicando la primera ley de Fick, dio origen a esta segunda ecuación, la que está abajo. Y arriba, en contradifusión equimolecular, que era consecuencia de decir que NB valía 0. Esa es la situación de ambas ecuaciones, aplicada a un tipo de comportamiento físico del sistema. El sistema físico de lo que es absorción tiene unas características que, plasmadas en esa ecuación, están registradas en uno y otro caso, pero en ambos casos para medir la velocidad con la que se desaparece un componente de la mezcla cuando viaja a través de otra fase, o sea, cuando pasa de una fase a la otra, o si la cuento cuando va avanzando, cómo va transfiriéndose o cómo va caminando a lo largo de esa fase. Esa es la teoría que vimos la clase pasada. Y ahora nos toca hablar de la transferencia de masa convectiva. Y es como similar a esto, digamos que la manera en que se visualiza, digamos que esto nos atrae, nos llama y nos volcamos para tratar de interpretar la transferencia de masa en un sistema convectivo. Un sistema convectivo, a ver si sí. Estos son sistemas como muy, muy claros
físicamente, vamos. Físicamente se percibe cómo se mueve la molécula, pero si yo trazo una torre empacada y en la torre hay empaques, y estos empaques son una aglomeración de pequeñas partículas, bueno, pequeños artefactos llamados empaques, y la fase gaseosa y la fase líquida a lo largo de ese equipo simple, porque nada más metemos una sola alimentación de gas y líquido, pero no sería tan compleja si tampoco le metemos intermedias, no, tampoco nos debe de asustar eso. Pero a lo largo de aquí, de la columna, la mecánica o el sistema físico hace que el líquido, el agua caiga sobre los empaques, humedezca los empaques, y el gas va en contracorriente poniéndose en íntimo contacto con la fase líquida. Eso es como algo que ustedes tienen que tratarse de imaginar, ¿no? A lo mejor uno que se apasiona por la ingeniería química, algunos de ustedes por ahí de repente, no le digan loco si algún día les dice que soñó que estaba como empaque en una torre. Y en esa torre le tocaba recibir el agua o líquido que no le dañaba, ¿verdad? Obviamente. Y por otro lado entraba el gas y ustedes eran un empaque. ¿Cómo se comportaría la transferencia de masa en este caso? Y ustedes como empaque serían un auxiliar porque ayudarían a dispersar al líquido, que es la función de los empaques. Entonces, eso haría que entonces ahora, en lugar de manejarse por unidad de área, se manejarían por unidad de volumen y hablarían de la velocidad de transferencia de masa por unidad de volumen, porque por unidad de área no va a ser sencillo manejarse, entonces se inventó la transferencia de masa por unidad de volumen. Entonces, esta sería kilomol de A en el sistema internacional, metros cuadrados por metro cúbico. Esta variable la inventaron los ingenieros. Desde luego, me imagino que alguien que no sabía ingeniería, pues simplemente echó los empaques y dijo, en lugar de que se cargue el líquido, pues para que tenga más área de contacto, se reduzca el tiempo o aumente el tiempo de contacto, pues le vamos a meter empaques. Entonces inventó un empaque y el empaque queda aquí en esta letra A, que son metros cuadrados por metro cúbico. Y entonces, agarrando la analogía de lo que antes era la velocidad de transferencia de masa, se dijo es proporcional. Y entonces la constante de proporcionalidad se inventó un nombre que es un coeficiente de transferencia de masa convectivo. Y que puede ser volumétrico o superficial. Y si fuera volumétrico, que sería para torres no empacadas, el coeficiente se llamaría coeficiente de transferencia de masa volumétrico. Y se multiplicaría por unidad de concentraciones. Y en este caso serían del componente A, y las concentraciones, en este caso se les pondría en fracción mol, por ejemplo, o si fuera de la fase gaseosa, y si fuera de la fase líquida, como X. Entonces, así es como nace la transferencia de masa convectiva para sistemas cuya geometría es compleja y que queda registrada y se puede calcular como un coeficiente por unidad de volumen. Y ya lo que pase ahí adentro, pues ya dependerá del tipo de empaque, de las características del flujo, y habría que estudiar la dinámica y la transferencia de masa, tanto de hidráulica como de transferencia de masa. Entonces, la definición de transferencia de masa sería esa: convectiva, ya no molecular, sino convectiva. Y todo se le atribuye a un coeficiente, en este caso se le llama individual, y se le llamaría individual significa o es de la fase gaseosa o es de la fase individual. Y si fuera de la fase gaseosa, lo tendríamos KX. En un sistema hay fase líquida y fase gaseosa. En absorción, en lubrificación,
en agotamiento, en resolución, investigación, 5 operaciones unitarias de entrada son gas líquido. Y se puede representar todo a través de esas ecuaciones. Y se puede explicar la transferencia de masa en la fase gaseosa o en la fase líquida. Y se puede aplicar ambas. Entonces, el chiste de todo esto sería entender. En este caso, nace la letra A. A ver, alguno de ustedes, por favor, antes de que me vaya atendido como bandido. Zapata, a ver, por favor. ¿Estás ahí? ¿Ya se durmió? Zapata. Herrera. Edgar Estrada. Aquí ando. A ver, vamos a ver. ¿Qué fue lo que pregunté? Sobre qué era la A. Y pues sería la superficie entre la superficie que es en metros cuadrados. Esos coeficientes volumétricos que están ahí se les llama individuales. Ajá. Dice falta que tiene problemas con la conexión, porque están con K minúscula. ¿Le queda claro? Sí, profesor. Ricardo Contreras, ¿por qué es? Dígame, profesor. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. A ver, explícame qué te queda claro. Bueno, le dijo mi compañero que esos coeficientes son individuales y, bueno, lo que me explicaba él es que la A, bueno, sí yo lo entiendo, que la A es la superficie de contacto eficiente que va a haber por cada unidad volumétrica, bueno, por cada volumen que ocupen esos empaques. O sea, la A está relacionado con el empaque que se ocupa para rellenar la torre. Digamos que es una propiedad que tienen los empaques para que se diga qué área tienen por unidad de volumen. No es tan fácil el área que tiene un empaque, porque es más fácil medir un volumen de empaque. O sea, yo compro un pie cúbico de empaque y sé que tiene tanto empaque o tanta área por unidad de volumen. Esa área de contacto, en principio, es el área potencial que el líquido baña por unidad de volumen. Por cada metro cúbico hay 500 empaques, cada empaque tiene 1 centímetro cuadrado. Entonces, si entran 500, pues serían 500 centímetros cuadrados por cada metro cúbico, porque el empaque, 500 piezas, ocupan 1 metro cúbico. Esa es una manera de interpretar que la fase líquida se dispersa o se moja toda la pared del empaque. Esa es una manera de interpretar. Entonces, ese coeficiente, en lugar de ser por unidad de área, se da por unidad de volumen, porque si la das por unidad de área, pues el área justamente pues sería muy difícil de calcular, y por eso en los empaques nace el término de coeficiente volumétrico de transferencia de masa. Y cuando es un coeficiente volumétrico, puede ser individual o puede ser global. El individual se refiere a que es de la fase gaseosa o de la fase líquida. Los globales son cuando estudia uno la transferencia de masa, ya considerando las dos fases que se ponen en contacto, y cuál es el cambio de concentración desde una de las fases hasta la otra. Esos son los coeficientes globales. Entonces, en este caso estamos aprendiendo la transferencia de masa convectiva en una fase. Entonces, esos coeficientes son coeficientes de transferencia de masa convectivos en una fase. Y lo que está ahí diciéndose es que tiene una unidad, cuando se despejan, ¿se acuerdan lo que habíamos dicho? Que las unidades de los coeficientes, por ejemplo, este coeficiente, sería una velocidad de transferencia de ese componente que se transfiere, o sea, que pasa de una fase a la otra. Desde luego aquí lo que se estudia es
lo que pasa dentro de la fase gaseosa, por eso es de la fase gaseosa. Y se puede calcular qué tan rápido se difunde existiendo un gradiente de concentraciones que se interpreta, cuando se interpreta aquí, se pone la concentración de la fase contra una que existe en la interfase, o sea, un gradiente específico de esa zona, no el gradiente global. El gradiente global genera el concepto de coeficiente de transferencia de masa global. Entonces es muy importante distinguir el individual del global. Y esos individuales también se les conoce o se les da el nombre de coeficientes de película. Y ya después veremos por qué se les dice coeficientes de película. Entonces, aquí lo que tenemos es metro cúbico segundo, gradiente de concentración en fracción mol, y le ponemos la palabra individual, aunque no se acostumbra a ponérsela, pero nosotros la ponemos para que no se nos olvide que el coeficiente es individual y se refiere a una sola de las fases, y está representada por la unidad de concentración de la fase. Entonces hay un coeficiente KY, pero también un KXA, y la Y indica que las unidades de concentración son en fracción mol, pero las unidades de concentración pueden ser en otras unidades, entonces el gradiente puede tener otro tipo de unidades. ¿Ok? Entonces, aquí nace el concepto de la transferencia de masa convectiva en una sola fase. En este caso es usual que se diga gas o líquido, que son las que estudiamos. Y se refiere al coeficiente referido a lo que ocurre o visto dentro de la fase gaseosa, y si tiene unidades de fase líquida, lo que ocurre dentro de la fase líquida, porque lo que pasa por la gaseosa no se queda en la interfase, ni se atora y empieza a crecer aquello que la fase se caiga, sino que se transfiere, o sea, pasa de una fase hacia la otra sin problema. No, si no, no habría transferencia de masa, vamos. Eso es importante. Y la velocidad de transferencia de masa pues tiene que ver con el equilibrio entre fases. Entonces aquí en esta parte del curso se aplica a todo, no la primera parte ni la segunda parte, sino se aplica la primera, la segunda y la tercera y la última parte, todas las partes que se requieran, porque pues es lo que ocurre en el equipo, todo. Entonces estos coeficientes, como dijimos, que se llamaban, a ver por favor ahí, Jimena Castillo, ¿cómo le ponemos el nombre a estos coeficientes? Jimena, ¿ya se nos durmió? No, sí, profe, perdón. Coeficiente global y coeficiente... Un accidente. Ocurrió un accidente. Perdón, profe. Mucha gente aquí en mi casa. No, tienes que poner el semáforo para que avance el congestionamiento. Me pregunta que cómo se llaman los coeficientes. ¿Sí? ¿Son individuales o son globales? ¿Qué dice Sandra? ¿Y por qué? Sandra García. ¿Son individuales o son globales? ¿Y por qué? Porque solamente involucran a una fase, ya sea la líquida o la gaseosa. Entonces, ¿qué son esos cuando se escriben en K minúscula? Porque si recuerdan que tenemos que distinguir entre K minúscula y K mayúscula. Si es K mayúscula, se escribe K, Y, A. ¿Pero es diferente o no? Ajá, ese sería el coeficiente global. Ok. ¿Y este que está acá arriba? El individual. El individual. Y en este caso, como hay dos fases, se refiere, cuando son las K minúsculas, son diferentes a las K mayúsculas. Y las K minúsculas se refieren a la fase gaseosa o a la fase líquida en nuestro caso, ¿verdad? Porque además las operaciones de destilación, absorción, la extracción líquida no, pero sí las otras las cuatro
procesos que nosotros estudiamos, las operaciones que estudiamos, todas son dos fases, y una es gas y la otra es líquido. Entonces, son los coeficientes, cuando son las K minúsculas, se les llama también coeficientes de película o coeficiente de la fase gaseosa o de la fase líquida. Esa es la nomenclatura. Y entonces, lo que van a tener que hacer de tarea es, van a escribir una tabla para que no se les olvide. ¿Qué les parece? Esa es una tarea para que amarre. Voy a pedirles de favor que escriban una tabla, o sea, que construyan una tabla para que no se les olvide de la nomenclatura de los coeficientes individuales, y que debe de distinguirse que existe por unidad de área y por unidad de volumen. Y por unidad de área quiere decir que el área a la transferencia de masa. El área a la transferencia de masa es muy difícil de calcular en las torres empacadas, y por eso se habla de el área específica, o sea, el área por unidad de volumen. Entonces se habla de coeficientes volumétricos para torres empacadas, que son los que vamos a manejar nosotros. Pero esa es una tabla conceptual de nomenclatura de los coeficientes de transferencia de masa que se pueden escribir en una columna. Van a expresar la nomenclatura de nomenclatura. Nomenclatura es uno de los nomenclatura de las unidades que tienen, unidades de concentración, y también entonces estos son de los coeficientes individuales de la fase gaseosa y de la fase líquida, que están asociados con lo que nosotros manejamos. Entonces aquí van a hacer van a ponerle fase gaseosa, y la van a escribir en una página a lo largo, a lo ancho, o sea, en una libreta de estas de verticales. ¿Cómo se llaman estas? Italiana, forma italiana o francesa. ¿Es italiana o esta es francesa? ¿Quién dice yo? Es profesional, ¿no? ¿Es qué? Profesional. Sí, pero cuando es así larga así que hacia arriba y poco ancha, es muy larga y poco ancha, ¿cómo le llaman? ¿Francesa o italiana? Y la otra es así, atravesada, a lo largo o a lo ancho. Entonces, esta es como yo quiero que la escriban. Entonces, si no me explico, de todas maneras aquí se los enseño, o sea, que lo escriban así acostada. A lo ancho, no a lo largo, sino a lo ancho. Entonces, para que las columnas que... Ese es este es lo que ya decía. Ese era lo que decía. Y el otro, no, pero el italiano, ¿cuál es? Si no, hay que a San Google, hay que consultarlo. Entonces, lo que quiero yo es que lo escriban así, acostada. Entonces, aquí ponen... Italiano es de manera horizontal. Acostadito. Entonces, les pido de favor que así ponen. Entonces van a escribir varias columnas, y una de esas columnas debe ser el coeficiente.
así una fase gaseosa, una lista, una página para fase gaseosa y otra para fase líquida, porque son individuales. Y entonces, cada una de esas gaseosas, aquí van a poner el coeficiente, o sea, la nomenclatura del coeficiente. Entonces sería una K, fase gaseosa sería Y. La unidad de concentración es la fracción mol. Se escribe así, una Y manuscrita. Las unidades del coeficiente en el Sistema Internacional de Unidades, en el SI, sería kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, gradiente de fracción mol, individual, porque se refiere a la fase gaseosa. Y luego, lo que es importante que hagan al final, sería el cálculo de Na. ¿Y qué es Na? Pues es KY, ¿no? KY, lo dejan un poquito separado aquí, KY por Y, menos Y. Esta es ¿cómo le llaman? Estas son la ecuación, de este lado ponen la ecuación, y de este lado las unidades. Entonces aquí las unidades serían kilomol sobre segundo y metro cuadrado. Entonces, esta es una tabla de nomenclatura. Esto es como los castigos de la iglesia para los que cometen pecados veniales, ¿verdad? Porque los capitales no. Entonces, para los veniales, hacer este trabajo es esta tabla para que vean que se lo tienen que aprender. Entonces, como un castigo. Entonces, los coeficientes pueden ser por unidad de área, o sea, superficiales, o volumétricos. ¿Qué diferencia hay entre coeficiente? ¿Sí se ve claramente? ¿Qué diferencia hay entre Jafet, Esaú? ¿Estás ahí? No está. Ya se nos durmió, Jafet. Oh, ya ves, tardó en responder. Anda lento entonces el asunto. ¿Cómo se llama? Aquí ando, profesor. Pregunto, ¿cómo se llama ese coeficiente? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaría ese coeficiente? ¿O se llama o no se llamaría? Coeficiente de transferencia de masa, ¿qué más? ¿Convectiva? Convectiva. Se le puede agregar ese. Pero los coeficientes son convectivos per se. Ese sería, el negrito sería superficial. Y ya cuando es calle A, que es volumétrico, que por eso se le pone un paréntesis, porque es una sola variable, ese coeficiente sería volumétrico. ¿Qué unidades tiene? En lugar de metros cuadrados sería metro cúbico, y es para sistemas que serían las columnas empacadas, que son las que nos ocupamos. Y acá, en lugar de ser la ecuación es Na, y sus unidades todas serían kilomol de A por el segundo metro cúbico. ¿Sí quedó claro? ¿O no? Sí, quedó claro. Sí, me quedó claro, profesor. Yo espero verla, que me la muestres la próxima clase, o te vamos a dar chance de que escribas. ¿Sabes cuándo va a ser nuestra próxima clase? El jueves. El sábado a las 11 de la mañana. Ah, no sabía. Ese va a ser como las misas, que asiste el que quiere. Okay. Pasar, ¿no? ¿El sábado? Sí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Por qué crees que ponemos esa clase del sábado?
Para retroalimentar lo que hemos visto. Para dar más, para concluir o incluir más bien. Nuestro intento es que el curso no sufra en ningún menoscabo. O sea, que se vea todo. Yo tampoco puedo en sábados, dice Ivonne. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La suspendemos? O sea, es que yo tampoco tenía conocimiento que la clase iba a ser el próximo sábado, profesor. No, pues ni yo. O sea, exacto, es que también yo siento que hay que programarla porque, pues, a veces tenemos actividades, pues, extra clase. Bueno. Entonces la suspendemos. Entonces, vamos a procurar que el contenido de los sábados sea exclusivamente hacer ejercicios. Y los que puedan, pues y los que no puedan, pues que los hagan por su cuenta, ¿no? Eso es lo que se dejaría. Jesús, Bueno. por favor. Entonces, el diseño de las clases del sábado sería a las 11 y los que no pondrían, pues nada más por favor me avisan para saber si programamos en otro horario o a lo mejor los podríamos hacer en la noche, ¿no? O sea, de 12 a 2 de la mañana. No es para tanto. O sea, se trata de que las clases sean factibles, si no, pues no podría yo ver temas porque se los tengo que exigir lo que yo vea ese día. Entonces, cuando no, sería para hacer un ejercicio, ¿no? Entonces, procuraríamos este horario. Sí. Dime. Lo que podríamos hacer es grabarla, ¿no, Jesús? Nada más que no se vale que me digan que está mal, ¿eh? O sea, y el compromiso es que tú la tienes y se anula una vez que pasen unos minutos de consulta. Les damos chance un cierto tiempo, aunque son muy buenas clases, ¿no? Pero modestia aparte. Vamos a ver. Ok. Bueno, vemos. Sí, no, pues, su compañero dice que en el Classroom, pero no, aquí también se puede en el Google Meet, no escatima nada, ¿verdad? Se puede grabar, se puede muchas cosas. Inclusive ustedes, lo que pasa es que no todos lo pueden hacer, ¿verdad? Si no lo permito yo, ¿o sí? Jesús. O sea, ¿tú lo podrías grabar sin que yo te diera chance? No, pero en el Google Meet. Pero si eres invitado, sí puedes. Bueno, vamos a ver qué puedo dar en los sábados y en esa situación dejamos, porque si no va a ser ¿cómo se llama? Un abaratamiento de la clase. Bueno, entonces en principio
vemos lo del sábado, queda pendiente. Depende bueno, sí lo tendríamos, pero el contenido yo lo quería hacer para concluir el curso. Entonces vamos a meditarlo, a acabarlo de meditar. Por favor. Luego lo acabamos de discutir entonces yo con su compañero al que más confianza le tengo, ¿no? Como dice. Vemos eso, de que se grabe la clase, si es un tema diferente, y pues vamos a verlo cómo es. Pero vamos a, si no, lo que haríamos sería como un taller de aplicación de los problemas. Pero vamos a ver, entonces ya le invité a sus compañeros del 85, entonces en principio sí lo tendríamos. Entonces quedan invitados los que puedan a asistir, y pues vamos a ver si lo grabamos o no lo grabamos, y luego ya veríamos el siguiente sábado, dependiendo de los que estuvieran, qué es lo que podríamos ofrecer. Por lo pronto de este grupo son nada más 2, ¿verdad? Los que no podrían. ¿Quién es? ¿Esaú no puede? ¿Quién más? Sí, yo no puedo, profesor. Ni Esaú ni Diego. Nada más son 2. ¿Quién más? 3. ¿Quién más? Propongan un horario diferente de las 11 de la mañana. ¿Cuál podría ser? O de plano no, o podría ser en la tarde, a las 5 de la tarde. ¿Es posible en ese horario? Después de las 3 a las 5. ¿Quién más? Nada más falta uno que sí pudiera a las 5. El otro, fueron 3 y ya me dijeron 2 que a las 5 sí podrían. ¿Nos podríamos dejarlo a las 5? Jafet, no. ¿Sí puedes? No, pues es que a mí se me dificulta el sábado, profesor, porque tengo un negocio ahí familiar, entonces tengo que atenderlo. Ok. Está bien. Profe, sí. ¿puedo ir a la clase toda la mañana? ¿Cómo? ¿Grupo? No entendí, como que se corta. Sí, es tu micrófono. ¿Ya me escucha mejor? Otra vez. ¿Cómo? ¿Ya me escucha mejor? Sí, claro. Que en caso de que a mí se me acomoda más en la mañana, entonces ¿podría entrar a la clase del otro grupo? Sí, pero nada más daría yo una sesión para todos. Bueno. Yo preferiría en la mañana. Ok, yo también prefiero en la mañana. Ok. Vemos entonces a ver si la podemos grabar, pero sería para 2 nada más. Vemos entonces. Vemos, no me gusta que queden fuera nadie, ¿verdad? Vemos eso. El domingo. No, ese no, ¿verdad? No, ese no, profe. Son sagrados, profe. Sí, de acuerdo. Está bien. Bueno. Entonces, bueno, de esta tabla, ¿alguna pregunta? A ver, Esaú. ¿En qué parte tendrías dudas? No, que sucede es que a mí no me quedó claro la tabla que pues nos dejó de tarea, profesor. ¿No te quedó claro o sí te quedó claro? O sea, no me quedó claro porque ya después como todo el mundo empezó a decir que la forma del cuaderno italiano, francesa, ya no entendía ahí esa parte. Bueno, sí te queda claro que si la haces así vertical no te cabe. Entonces, lo que se sugiere es que la hagas así a lo largo, o sea, así a lo ancho. ¿Sí me estás viendo? Si es así, no. Así preferentemente. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? Sí, lo estoy viendo. ¿Mande? Sí. Ok. Sí, ya me quedó claro. Porque son muchas columnas para que quepan, esa es la idea.
Entonces, aquí tratas de presentar el coeficiente. Se trata de hacer como un trabajo laborioso. La idea es nada más simplemente poner en una página lo de la fase gaseosa. Aquí podrías KGA y sus unidades de concentración es la presión parcial y las unidades serían, el gradiente está en presión parcial, entonces las unidades que tendría serían kilomol de A por segundo metro cuadrado, pero el gradiente estaría, por ejemplo, en atmósferas, podría estar en libras por sobre pulgada cuadrada. En general es la presión parcial, la unidad de concentración, porque la presión parcial, por eso es parcial, porque es una unidad de concentración, porque hay una presión total, y por eso la ley de Dalton dice que es presión parcial entre presión total. Entonces, por esa razón es eso. Entonces, KGA, hay otra que se llama KCA, y que veas qué características tiene, ¿no? Aquí la unidad de concentración sería la CAG, entonces la CAG es la C de la mezcla por YA, y este es P sobre RT, YA, o sea que es presión parcial entre RT, que sería la densidad molar parcial. P sobre RT, la CG por la YA, y la densidad molar total, de acuerdo con la ley de los gases ideales, es P sobre RT, y la presión parcial por la fracción mol. O sea, esas serían las unidades de concentración. Entonces, estas unidades de concentración tienen kilomol de A sobre segundo metro cuadrado, pero ahora el gradiente de concentración estaría en kilomol de A por metro cúbico individual. Esas las unidades de concentración. Y esta, curiosamente, tiene las unidades que se llaman, toda es segundos a la menos 1. Y la forma de calcular el coeficiente, digo, la velocidad de transferencia de masa, justamente sería kilomol por segundo, metros cuadrados o metros cúbicos. Eso es lo que se trata de que en tu mente quede claridad de las unidades que tienen los coeficientes. Entonces aquí hay otras unidades de concentración que se pueden usar. Aquí, por ejemplo, sería relación mol, pero también podrían ser en relación peso. Cualquier unidad de concentración es susceptible de que exista un coeficiente de la fase gaseosa. Entonces, una tabla sería para los de la fase gaseosa y otra tabla para los de la fase líquida. ¿De acuerdo? Esa sería la tarea. De acuerdo. Y aquí, entonces, la tabla quedaría, ahora, lo que sería la fase líquida, aquí le cambiaríamos, y decimos, la fase líquida, yo le voy a poner aquí quedaría uno que se llamara KXA, se quedaría KLA, pero KLA, esta sería CAL, y CAL son, en unidades serían kilomol por metro cúbico, kilomol de A por metro cúbico, esa es densidad parcial molar. Si es de líquido, o sea, una que se llame KG, pues sí es del gas, pero es porque las unidades de concentración serían presión parcial, y la KLA sí es de líquido, pues sí, pero las unidades son densidad parcial molar, o sea, segundos a la menos 1 sería esa. Y entonces aquí uno las va percibiendo y las va reconociendo, se va familiarizando, esa es la idea de las unidades. Y aquí habría una, por ejemplo, en relación mol, en relación peso, etcétera. Pero todas las unidades que se refieren a la fase líquida son coeficientes individuales. ¿Ok? Y luego habría una que sería de coeficientes globales. ¿Hasta aquí todo queda bien? ¿Alguna pregunta? De lo que sería coeficiente convectiva o transferencia de masa convectiva, superficial o volumétrica. La volumétrica, yo tendría, por ejemplo, Jimena, por favor, o Ivonne, a ver, Ivonne Nájera, por favor. Sí, profesor, dígame. ¿Sí me escucha? Sí, claro, perfecto. Okay.
Estos serían coeficientes, cuando decimos individuales, son de una fase. ¿Qué ocurre dentro de una fase? O sea, yo veo qué pasa aquí en esta cuadra y yo veo lo que está pasando en mi cuadra, ¿no? Estoy viendo los que pasan por la avenida y esos son los que yo veo y cuento. Y ya los que están del otro lado, pues ya serán los que serían de la siguiente cuadra, ¿no? Así, ese sería de la fase gaseosa, pero lo que pasa por aquí, como es régimen permanente, no son pues sí, ¿verdad? Sé que se desaparecen, que se los comen por ahí, no. Son los que entran, van pasando hasta que llegan del otro lado. Los que pasan por una fase, pasan por la otra. Pero cuando se están hablando de coeficientes individuales, normalmente se habla de transferencia de masa entre dos fases. Y cuando utilizamos el término coeficiente de transferencia de masa entre dos fases, entonces aquí trataríamos ya de borrar todo. Entonces es la idea de que elaboren una tarea que entiendan, ¿verdad? Su manera, cuáles son los individuales y que entiendan que existen superficiales son por unidad de área y volumétricos por unidad de volumen. Entonces hay coeficientes globales, digo individuales, superficiales y volumétricos de una fase gaseosa o de una fase líquida, que son los que a nosotros nos ocupan. Y entonces empezaríamos un tema que sería la transferencia de masa entre dos fases. Entonces, cuando hablamos de la transferencia de masa entre dos fases, pues vamos a procurar primero hablar de un sistema muy sencillo. Y el más sencillo de todos, el más conceptual, es una torre de pared mojada, una torre de vidrio, como la que está en el laboratorio. Afortunadamente tenemos una torre ahí colocada, es un tubo de vidrio, que yo lo representaría de esta manera. Es una torre que, o sea, es un tubo de vidrio que en la parte superior tiene como un cuello en el que se deja caer el agua. En este caso está cayendo agua y se rellena por todo y cae. O sea, esta es una manera de representarla, ¿verdad? Yo, si tratara de hacerla en 3 dimensiones, a lo mejor le pongo una cosa así y digo que la corté, pero ¿cómo podría presentar la película que se forma en la parte de atrás? No sé cómo la podría yo representar, a lo mejor así, si tratara de hacer un dibujo, pero total, lo que estoy tratando de representar es una abstracción de justamente de un modelo físico simplificado de que me represente justamente una película que escurre y a través de la cual hay transferencia de masa. Y lo que yo quiero hacer es representarla en un diagrama. Este diagrama, son abstracciones, ¿verdad? En este yo voy a representar la distancia. Y en esta voy a representar las concentraciones del componente A en la fase gaseosa. Quiero representar la fase gaseosa y la fase líquida. Entonces, yo aquí voy a representar, por ejemplo, la fase gaseosa junto con la fase líquida. Entonces, ¿dónde me quedó? Aquí está. Yo aquí voy a representar mi fase líquida. Y mi fase gaseosa, esa sería la interfase. Y trataría de representar junto con ella, pues el gas. Queda claro que si estoy de este lado, a ver si me entendió, por ejemplo, Laura, por favor. Laura Fuentes. Sí, profesor. Mira, yo aquí trato de representar en ese diagrama lo que tengo aquí estoy representando de este lado una película, pero también la represento del otro lado, porque podría yo hacerlo de las dos maneras. O sea que, bueno, puedo decir que esta es una manera que yo lo interpreto, pero vamos a decir que estoy tratando de ver lo que ocurre ahí. Entonces puedo elegir de este lado, del lado derecho o del lado izquierdo.
Y si yo lo elijo del lado derecho, ¿te queda claro que del lado derecho queda la fase líquida? Del lado derecho tendríamos a la fase líquida, ¿no? Pero si yo lo elijo de este lado, Ajá. ¿te Sería queda la claro que... que la fase líquida quedaría del otro lado, ¿no? Ajá. O sea que, pues aquí cada quien ve las cosas como se las imagina, y etcétera, ¿no? O sea que no hay una sola manera de verlo, ¿no? Así Entonces, es. lo usual es que En las paredes, en la pared de este lado, fíjate. Entonces, el... nosotros representamos aquí la concentración de la fase gaseosa. Esta es la transferencia de masa entre dos fases. Ahora sí, ya Así es. poco a poco hemos tratado en muy corto tiempo de hacer la representación de esto, ¿no? Y aquí habría, digamos, el contacto de las dos fases. Y voy a representar del lado izquierdo la fase gaseosa. Y estoy representando que ahí la concentración no varía. En cambio, cuando me acerco a la interfase, cercano a la interfase, es como cuando hablamos de los ríos, que en la parte intermedia todo es turbulencia, y ahí la concentración como que es una concentración promedio. Entonces no observo ninguna variación, y por eso es que lo usual es cuando yo quiero representar cuando baja la concentración, porque si no baja, digamos que aquí lo que yo estoy tratando de representar aquí es, considérese, o sea, yo voy a explicar la transferencia de masa entre los dos considerando la absorción. La absorción. Si considero el agotamiento, lo pondría de la otra manera. Pero si quiero, pues lo puedo representar para lo que yo quiera. También voy a considerar que ¿qué más considero? Que las concentraciones las voy a expresar en fracción mol. Podría elegir otras unidades de concentración. Por ejemplo, de tarea yo les diría, bueno, traten de hacer lo mismo, escribiendo las de la fase gaseosa en presión parcial y las de la fase líquida en densidad molar. Y lo que yo quiero es que anoten una ecuación que diga la velocidad de transferencia de masa, que sería N volumétrica, porque la estamos especificando para torres empujadas, ya nos queremos acercar a eso. Pondríamos un coeficiente del lado de la fase gaseosa, ¿verdad? Si lo ponemos con colorcitos, a lo mejor aquí ponemos KYA. Aquí pondríamos KYA. Y aquí pondríamos YA menos YI. ¿Por qué? Porque estoy considerando que la concentración baja desde YI, llega a esta zona le voy a llamar, fíjate, le tengo que anotar algo que represente el punto en el que existe resistencia a la transferencia de masa, que es la mitad de la concentración, hasta bajar a un valor que fuera YI. Y en este caso, esta se llama una película. O sea que lo que nosotros estamos usando aquí para tratar de entender, esa se llama la teoría de la doble película, porque del otro lado lo que vamos a hacer es representar una película del otro lado de la fase líquida. Del lado de la fase líquida vamos a representar otra. Esta sería la película gaseosa. Del otro lado representaríamos la líquida. Eso es lo que nosotros representaríamos. Y nosotros aquí lo que anotaríamos es, del otro lado, representaríamos justamente que la concentración aquí es la de la interfase, y aquí habría, como aquí hay resistencia, que es la película líquida, ahí es donde hay resistencia, también lo que resta, simplemente anotamos. Entonces aquí tendríamos que anotar un coeficiente que se llamaría
escribiríamos con azul. Que le pondríamos KX, y aquí pondríamos XI de los XI. O sea que aquí ya tendría representada que la transferencia se puede estimar, puedo yo obtener el valor numérico de cuántas moles pasan por unidad de tiempo y por unidad de volumen y por unidad de gradiente de concentraciones en función de lo que ocurre en la fase gaseosa, que al ponerle que es igual a lo que ocurre en la fase líquida, este es un régimen permanente en que no hay reacción química, en lo que no se atora, no se acumula la interfase, o sea que la interfase no presenta ninguna resistencia, no hay posibilidades de que la masa se atrape en la interfase, no presenta ninguna resistencia. Esta se le llama teoría de la doble película de Lewis y Whitman. Esa es la palabra elegante de, si por ejemplo les pregunta a alguien, oye, ¿qué vieron ahora en su clase virtual? Pues vimos, a ver, ¿cómo decimos, Laura, por favor? Decimos teoría de la doble película de... ay, se me fue el nombre. Lo voy a escribir para que no tengamos pretexto de que lo olvidamos. Lewis. Ándele. Y la otra con W. Whitman. O sea que nosotros interpretamos con esta teoría. Whitman. Ajá. Que la resistencia total puesta como R sería la resistencia que representa la fase gaseosa más la resistencia que presenta la interfase más la resistencia que representa la fase líquida. Y como nosotros estamos asumiendo, o sea que no nosotros, ¿no?, sino quienes han construido la teoría de la transferencia de masa, dicen que todo lo que ellos han hecho parte de que la resistencia en la interfase no existe. O sea que no consideran que hubiera ni que les promueven ni que les prohíbe es como si nosotros elimináramos que regáramos sobre el agua petróleo que bloquee la interfase y que los peces que viven debajo del agua se ahoguen de que no pasa el oxígeno, no se disuelve en el agua porque le bloquean la interfase. Ahí sí la resistencia existe. En cambio, si no hay eso, no hay resistencia y pasa el oxígeno, pues, con una cierta velocidad, de acuerdo a las concentraciones que tiene y todo lo que ocurre, pero no existe resistencia, ni tampoco facilidad, o sea, no hay nada que agarre que como si fuera una gelatina todo se mueva, y que procure que de repente se filtre, no, nada, no hay ¿cómo le llaman estos agentes que modifican la tensión superficial, ¿no? Entonces, nada de eso, nada más es lo que aquí existe de lo que se maneja de transferencia de masa, es la teoría de la doble película, que la interfase no representa ninguna resistencia, que lo escribimos de esa manera. Y se traduce finalmente, que con eso, aquí tenemos que terminamos la clase a las 5 para las 7, ¿verdad? Entonces todavía me queda tantito. No sé si aguante, porque ya como que hoy fue un día muy difícil para mi edad. Entonces, no me apuro, ¿verdad? No, ya sé que pues no hay ningún problema. A ver, entonces, ¿en qué quedamos? Que yo puedo escribir esta ecuación y estoy representando lo que yo estoy diciendo. Y cuando lo quiero interpretar colectivamente, tengo que elaborar una misma ecuación, que es esta, pero ahora tengo que inventar una adicional, que es la verde, que es como si me hubiera fumado algo, ¿verdad? Esa sería la interpretación, pero no más para tanto. Esta es la velocidad de transferencia de masa, y entonces ahora lo que yo puedo hacer es justamente
manejar los gradientes globales. ¿Quién los observan del lado derecho? ¿Cómo quedaría? A ver quién me... Vamos a decirle a Soberanes ahora para que se distraiga tantito. ¿Cómo se quedaría? ¿Qué ves ahí? ¿Cómo sería la diferencia de concentraciones considerando ambas fases? A ver, Aline, ayúdale a tu compañero. Aline Ramírez. Sí, dígame, profesor. ¿Cómo? Perdón, profesor, que del lado derecho. En la gráfica. Concéntrate en la gráfica. Es que no se ve bien la gráfica. Bueno, profesor, yo no alcanzo a percibir bien la gráfica. A ver, ahí. Ok. Sí, ahí, muchas gracias. Todo sea porque entiendas. ¿Qué ves? Ajá. ¿Cuál era la pregunta, profesor? ¿De la interfase? No, quiero saber en este caso estoy representando absorción, ¿te queda claro? ¿Por qué? Porque disminuye la concentración de la fase gaseosa dentro de la fase gaseosa, que tiende a disminuir la concentración conforme avanza hacia la interfase. Y también del otro lado, consistente con eso, estoy escribiendo X ahí menos XA. Entonces, esto queda expresado en la parte de abajo, NA. Y ahora me voy a inventar, bueno, no yo, sino que inventaron unos coeficientes globales. A ver, los coeficientes globales los escriben con K mayúscula para distinguirlos de los individuales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, escríbelos ahí tú solita, a ver cómo ya se me está haciendo todo. Ok. Mientras no me quiebre. Ok. Entonces, a ver, Esaú, ¿cómo la ves? ¿Sí entendiste o no? Sí, dígame, profesor. ¿Cómo entendiste los globales? A ver, Sí, estoy entendiendo. A ver, nosotros aquí, Aline, estaba que no veía y no me decía que no veía, pero ahora sí ves. La gráfica no, todavía no. Bueno, me la acercó y no vi, pero ahorita ya no la percibo de nuevo. A ver, entonces, ¿así? No, un poquito más a su derecha. Izquierda, ¿no? No, que se vea más a su derecha, perdón. Ahí está. ¿Sí? Sí, ahí está bien. Profe, yo no he entendido nada. Profe, igual lo que puede hacer es jalar la silla un poco más a la izquierda para que así ya no tenga que cargar el pizarrón. Sí. A ver, vamos a ver. ¿Así? Ándele, ahí ya se ve más. Sí. Pero ahí está toda chueca, ¿eh? No se me vaya. Espérate, nada más déjame. Acuérdala de agarrarte. ¡Ay! Cuidado, profe. No, sí. No se nos vaya a lastimar, profesor. No. Conocimiento no es tan. No. Ahí así sí. ¿Sí lo ven así? Y ahí se ve. Ok. Bueno, entonces yo tengo que aceptar que estoy hablando de las diferencias globales. O sea, las que están de por medio entre la fase gaseosa y la fase líquida. Entonces yo aquí, de este lado, bueno, voy a borrar aquí, para no escribirla tan abajo, sino más bien arriba. Pues yo voy a tratarla de escribir aquí arriba. Ya todo esto más o menos lo vimos. ¿Ves, Soberanes, cómo es difícil que grabe uno todas estas tonterías? Sí.
A ver, déjame primero terminar, no, párale tantito, si no me atropellas. Tantito, espérame. Yo voy a poner el coeficiente global, ¿de acuerdo? Y cuando escriba el coeficiente global, voy a anotar, a ver qué anoto. Lo que ocurre entre Las concentraciones, ¿no? Exacto. A ver, ¿quién estaba conmigo luchando? Aline, ¿no? Sí, yo dígame. Ah, que tú fuiste la culpable de todo. Está a punto de caerse todo. Entonces, yo pongo mi coeficiente y pongo YA, no YAI, pongo YA desde, o sea, porque voy a considerar ambas fases. YA menos qué. ¿Menos qué? Menos YA de equilibrio. ¿Menos qué? YA de equilibrio. Bueno, primero lo que vemos, lo que está aquí. Primero vamos a escribir YA menos XA. Y sí te queda claro que aquí o eres Y o eres X. Sí. Porque yo no puedo restar las Y de las X, ¿no? No se puede. Aquí no se puede. O sea que todavía no inventamos un álgebra de este tipo, ¿no? O una situación física diferente. Pero, o sea que tengo dos opciones. Entonces quiere decir que mi coeficiente global o lo pongo en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. ¿Y les queda claro? ¿Cómo ves, Jesús? Sí, profe. O sea que lo que estoy tratando de decir aquí es que si lo pongo, tengo dos opciones. Entonces, para ponerlos homogéneamente, puedo poner en función de Y o en función de X. Entonces aquí tengo que poner YA menos XA. Y de este lado, tendría que poner también YA menos XA. Pero este es un absurdo. Entonces, como quiero todas en X, entonces cambio la YA. Pero ¿quién pongo que algo que sea equivalente y que sea consistente para YA? Entonces me voy a estudiar el equilibrio y voy a encontrar que con YA en absorción, un valor que sí es razonable y que puedo ser consistente es lo que se llama con YA el valor XA de equilibrio. No, o sea que lo pongo como equivalente, no quiere decir que sea lo mismo, pero digamos que en lugar de poner aquí la YA, la XA pongo la YA estrella, y en lugar de poner aquí la YA, pongo la XA estrella, entendiendo que estoy yo trabajando aquí un punto de absorción que sería XA, pero esta se llama YA estrella. O sea que yo puedo interpretar que mi gradiente de concentraciones lo puedo expresar en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, como coeficientes globales. Entonces, el nacimiento, lo que ustedes están presenciando es el nacimiento de la definición o de por qué razón se crearon, o en este caso Chilton y Gordon, yo creo que en aquella época hicieron un esfuerzo por interpretar todo esto y dijeron, bueno, ¿cómo vamos a expresar todo en unidades de fase gaseosa? Por eso pusieron Y menos Y estrella y dijeron, la transferencia de masa la puedo expresar en unidades de fase gaseosa, en unidades de fase líquida y son equivalentes. Pero esta ecuación la puedo expresar de dos maneras y son idénticas. Entonces yo quiero decir que yo puedo resolver mis problemas en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Todo me debe dar igual. ¿Cómo la ven? Y de acuerdo a eso que está ahí puesto, yo puedo llegar a concluir justamente que resistencia total, aquí en lugar de que quedaba incierto, pues ya sabemos que si le pongo Y, es Y menos Y estrellas, pero si le pongo X, sería X menos, y todos son iguales. Y consecuencia de eso, yo voy a obtener que uno en X KYA puedo deducirlo sin problema, más la pendiente para transformar, y esto es lo que me recuerda, también puedo calcular este valor justamente de esta manera. KYA más este es la M va acá abajo,
pero como está en unidades de fase líquida, pero así. Entonces yo tengo la alternativa de ocupar la transferencia de masa. Por eso luego muchos piensan que es muy confuso, pero ya teniendo cuidado de ver cómo nacen las cosas, es como puede uno interpretarlo y no tener problemas. Entonces tengo dos versiones para decir lo mismo, una en unidades de fase gaseosa y otra en unidades de fase líquida. Y esta lo que me está diciendo es que mi resistencia total es proporcional a mi resistencia de la fase gaseosa más la resistencia de la fase líquida. Eso es lo que trata de decirnos esta ecuación. En unidades expresado en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Amén. ¿Ok? Sí, profe. La teoría de la transferencia de masa. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues hacer un resumen de lo que hicimos hoy. Y de tarea es hacer las dos tablas, revisar Profe, no se escucha bien. la tarea. Es que ya me ando cayendo de cansado, pero no. Nada más 2 minutos más alcanzamos. Y ya después de eso, si me ven caer, no se apuren. Querrá decir que simplemente estoy cansado. Entonces. No se preocupe. Ok. No. Tome agüita, profe. Ánimo, díganme, ánimos ya. Resistencia total es resistencia a la fase gaseosa o resistencia a la fase líquida. Eso es como debemos de interpretar. La interfase no vale 0, y no, o sea, no presenta resistencia porque es teoría de la doble película de Lewis y Whitman, la teoría que físicamente para el tipo de sistemas que estamos manejando es la más idónea para interpretarlo y se ocupa en lo que son torres empacadas, torres de enfriamiento. Esa es la manera en que se aborda. Y existen para otro tipo de equipos, como serían los secadores por aspersión, la teoría de la renovación de la película, que son esferas, que es otra teoría de la transferencia de calor y masa. Y hay otra teoría de la capa límite, que también es para interpretar otro tipo de geometrías. Pero para lo que a nosotros nos importa, esto es lo que tenemos en mente y tenemos presente. Eso es todo lo que tenemos y prácticamente estamos cerca de pasar a decir la transferencia de masa. Entonces, todo esto viene aquí en los apuntes. Entonces, la tarea es que vayan a resolver el ejercicio que viene presentado a partir de la página 195, por favor, tome nota. Ir de la 195. ¿Cuál, perdón, profe? De la 195 a la 207, por favor. Revisen esa no con pasión, o sea, no tratando de entender todo. Más bien, verla sin que se espante, por favor, para que no tengan miedo de venir a la próxima clase. Entonces, pero realmente el que yo quisiera que revisaran con mucho amor y con mente abierta, y es muy hermoso porque es muy sencillo, es la página 209 y 210. Ese sí espero que lo traten de entender con todo con ánimo, con mucha fuerza. A partir de ahí es como vamos a tratar de trabajar. Las otras partes sí son importantes, pero tienen sus bemoles. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es pasar ya a la parte de empezar a resolver ejercicios que tienen que ver con todo este tema, que es el manejo de los coeficientes. Y justamente el primer ejercicio resuelto es el 209, 210. Entonces, traten de conquistarlo para meterlo en su mente, ese ejercicio. ¿Ok? Y si es posible, pues nos vemos el próximo. O no, ya mi compromiso entonces es estar a las 11 de la mañana con ustedes el viernes. No, el sábado. El sábado a las 11 de la mañana. Ok, profe. Ok. Y vamos a ver si lo podemos grabar, Jesús, a ver qué es lo que hacemos, o más bien nos dedicamos a resolver ese ejercicio que está en la página 209 y 210 y empezar a resolver los otros ejercicios que vienen resueltos.
Yo creo que esa es la tarea, ya quedó como más clara para mí. Entonces, 209 y 210 para el sábado, de 11 a 1, y esa es la tarea para quienes no puedan estar, que lo revisen con calma, más aparte todo lo que ya ahorita acabamos de ver, con ánimo de no olvidarlo. Esaú, ¿quedó claro? No se Sí, nos- profesor, Sí, más profe. claro. Con ánimo de no Ah, olvidarlo. entiendo. No, con ánimo de no olvidarlo, esa es la recomendación. Revisar ese ejercicio que está, repasar todo, pero particularmente tratar de entender 209 y 210. Ese es el motivo. Y el mismo sábado intentaremos anotar todos los datos que vienen en la página 213. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Y ya tenemos puros ejercicios por delante, puros ejercicios para trabajar. Y Dios mediante, intentaríamos hacer nuestro primer examen ya directamente el día martes, a más tardar el día jueves ya para... Desde luego nuestra meta, para que no lo olviden, es el jueves, el martes. No se escucha, profe. El día 15 de julio debo entregar todo, incluido si pasaron o reprobaron. Y el examen final lo tendríamos mínimo de ese día, el martes anterior a esa semana previa, tendríamos el examen final. Y tendríamos que aplicar toda esta parte de transferencia de masa, el balance de materia, todo, absolutamente. No dejaríamos nada ver desde la A hasta la Z. ¿Algo más? Entonces sí nos vemos los que puedan el sábado. El sábado. Revisar estos ejercicios. Este ejercicio. Sí, profe. Gracias entonces por todo y pues, Dios mediante estaremos ahí presentes. Descanse, profe. Ay, sí. Lo merezco, ¿eh? No es por nada, pero un día difícil. Pero muy bonito para terminar con ustedes. Bueno, profe, nos estamos viendo el sábado. Claro que sí. Estén bien. Hasta luego. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Diego. Hasta luego, profesor. Nos vemos, profesor, gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Profe, una duda rápido. Claro que sí. A ver, adelante. No, En pocas palabras, ¿qué diría que es el coeficiente de transferencia de masa? la velocidad con la que viaja No, la el masa. coeficiente. Por eso. La velocidad. ¿La con velocidad? la que viaja. La velocidad con la que viaja un componente dentro de una mezcla de una zona de alta concentración como consecuencia del gradiente de concentraciones que sí existe de alta a baja. O sea, si nosotros pudiéramos medir el momento en que lanzamos un cristal que se disuelve, automáticamente se difundiría, y la difusión sería la velocidad con la que recorre la distancia entre dos puntos. Y nosotros, considerando que no varía la velocidad, que es constante, con lo que sabemos que entre dos puntos podemos obtener como medición de kilomol por unidad de tiempo y por unidad de área, ya con eso podríamos determinar cuánto se disuelve o cuánto pasa a la otra fase o cuánto se separa de una fase que se transfiere a la otra. O sea, la utilidad es justamente lo que yo puse aquí, de que yo puedo calcular, sabiendo la velocidad de transferencia de masa, o sea, NA, yo puedo calcular el tamaño de un equipo. Si no lo sé, no lo podría saber. Sé cuánto requiero, NA, en unidad de tiempo por unidad de área, pero si yo lo divido entre NA, yo puedo saber el tamaño del equipo. Esa es la finalidad. Esta es la manera de saber de qué tamaño tengo que, o sea, qué altura va a tener mi torre.
¿Qué altura va a tener mi torre? Para que lograr la separación que deseo, conociendo la velocidad con la que se separa. Y por ejemplo, tengo un concepto, pero se lo puedo decir a ver si estoy bien. Es que qué tal si lo tengo mal. Por ejemplo, en mi curso lo que me causaba más conflicto era que el coeficiente global era más pequeño que el coeficiente individual. No, son equivalentes. No, pero en cuanto a unidades, porque recuerdo que el global era más pequeño que el individual. No, eso no importa. Digamos, lo que importa es que acá, o sea, yo pongo mi velocidad de transferencia de masa y ¿sí me estás viendo? Sí. Ok, bueno, entonces mi velocidad de transferencia de masa yo la puedo usar usando mi fase gaseosa, mi fase líquida o lo que ocurre entre ambas fases en unidades de una fase, unidades de otra. Todas me van a dar la velocidad y de la velocidad yo deduzco el tamaño. O sea, Z al final de cuentas NA es dTA en diferencial de volumen, y el volumen se traduce en S por dz. Es lo que yo construyo, sería una torre empacada que me da un área a la transferencia de masa de acuerdo a la velocidad que yo calcule en base a lo que ocurre en una fase en la otra, porque lo que pasa por la fase líquida pasa por la fase gaseosa y puede ser calculado con lo que ocurre entre ambas fases. Y entre ambas fases es más fácil de calcularlo porque las interfaces siempre dependen de los coeficientes individuales. Entonces, lo usual es que se haga con los globales. Bueno, es que lo que me causa duda es por qué el global es más pequeño que el individual. No, bueno, lo que pasa es que la resistencia es la inversa. Ahorita no me he fijado yo si es más grande o más pequeño, pero por ejemplo aquí yo pondría, vamos a suponer que pongo aquí yo metería MYX AYA globales, no necesariamente, digamos, si quieres lo revisamos aquí en los apuntes, trátalo de ver este ejemplo que está resuelto, el que te acabo de dejar de tarea, está en las páginas, es muy sencillito, aplícalo ahí para que me digas a ver a qué llegas, por favor. ¿No son 209 y 210? Exacto. Esa NA es muy sencilla, es muy sencillo el problema y te va a ser muy rico para que tú encuentres lo que ahorita me acabas de preguntar. Entonces, el coeficiente se podría decir que es la velocidad con la que viaja una mezcla de un punto a otro. De un punto a otro, por eso un coeficiente global considera la diferencia de concentraciones entre ambas fases, ¿no? Entre ambas fases. Y la otra, está entendiendo bien. Entre una fase son individuales. En una fase, lo que pasa por la fase líquida pasa por la fase gaseosa y pasa entre ambas fases, pero no se acumula. Siempre, por eso la velocidad ni aparece ni desaparece nada. Todo pasa por la fase gaseosa y pasa por la fase líquida. Claro, la fase líquida se sale por la base cuando es absorción y se lleva lo que se tenga que llevar. O sea, es un proceso dinámico. Todo lo que tú ves nunca varía con respecto al tiempo, sino varía con respecto al lugar en el que se encuentra. O sea, por eso se dice régimen permanente. O sea, la concentración a la entrada con respecto al tiempo no varía, entra el agua pura y sale con el 10%. Varía a lo largo de toda la torre, pero no varía con respecto al tiempo. Y las concentraciones en los diferentes niveles no deben de variar, porque justamente varían, pues va a variar lo que tú transfieres por unidad de tiempo, ¿no? Y entonces, por eso sacando la global puedo hacer todas las conversiones a cualquier unidad. Claro, o sea, yo puedo calcular Z a la altura del empaque en función de los individuales de una fase y de la otra, o de los globales en unidades de una fase o de otra. Todo sale igual.
Vale. Y hay que, digamos que en este caso recomendamos, si es fase gaseosa, pues considera los gradientes de la fase gaseosa para la absorción, los de la fase líquida para la disolución. Pero eso no quiere decir que todo lo pueda resolver. Inclusive estos los ejercicios que yo te dices que aplica la academia, ¿no? Yo te pido que resuelvas uno de la absorción y no veas de fase líquida, lo cual resulta un absurdo, pero numéricamente te va a dar lo mismo. O sea, yo... Y por ejemplo, en el examen usted me diría en qué unidades quieres ese coeficiente. Bueno, depende cómo uno lo redacte, ¿no? Si traemos un ETS, bueno, ya es lo que ves en la academia, pero la idea es que tú con cada profesor veas que todo es igual. De acuerdo. Y por ejemplo, otra pregunta con respecto a la teoría de doble película. Sí. Si mal no me equivoco, es análogo a lo que es transferencia de calor. Claro. Inclusive... Entonces, entonces la resistencia de la interfaz se le podría tomar como la resistencia que es la pared del intercambiador de calor, si lo veo desde la manera de... Pues en cierta forma sí, porque es un intercambio de calor a través de una pared, pero hay transferencia de calor sin... Esta se despreciaba porque era muy delgada. Sin paredes. O sea, una deshumidificación es justamente eso, una transferencia de calor, una condensación por contacto directo, así lo podrías interpretar. Hay los evaporadores, ya ves que tienen condensadores, los que tenemos ahí en el laboratorio son por contacto indirecto, pero existen en la industria condensadores por contacto directo. ¿Sabías eso? No, de hecho me lo imaginaba más como los, ¿cómo se llaman? El aire acondicionado, más que nada. Pues sí, vamos a decirlo, que ahí tienes aire y agua. Y en este caso, digamos en los evaporadores, ya ves que sale el evaporado. Entonces, lo que tú tienes que hacer es que no se te acumule el evaporado, sino que lo condenses para mantener el vacío, que usualmente se ocupa. Entonces, tú puedes usar condensadores por contacto indirecto, o sea, los que tenemos en el laboratorio. Son de pared y van por fuera de los tubos, y en la parte central de los tubos pasa a el agua de condensación, que es el agua municipal, y se calienta. Y en este caso se pasa a la torre de enfriamiento, pero son condensadores por contacto indirecto. Pero tú puedes utilizar agua directamente para mezclarla con el vapor, o sea, hacer una condensación por contacto directo. Ok. Y justamente es el ejercicio que estamos haciendo en la tesis. Una tesis que ya no te escucho. La separación, tengo un alumno que ya acabó su tesis, y en su tesis hizo una condensación por contacto directo de un líquido que contenía metanol. O sea, es metanol que estaba en un sólido y tú lo quisiste secar. Es como cuando tú quieres secar las semillas que tienen un disolvente que extrajo el aceite, porque si las mandas al campo, pues tienen N-pentano, el disolvente lo tienen. Entonces tú se lo quitas con un secador y tú utilizas nitrógeno para arrastrarlo, pero eso lo puedes arrojar al medio ambiente o lo puedes recuperar usando el N-pentano frío o el N-metanol frío. Entonces nosotros, la tesis que hicimos fue el N-metanol frío, que es un ejercicio, un caso que tiene el Tribal, y eso fue lo que resolvimos, y resultó que era mucho más barato que una separación por absorción y destilación. 10 veces más barato. De ese tamaño. Interesante, muy interesante. Profe, gracias. Pero revisa este ejercicio que les acabo de dejar para que veas eso que me preguntaste. Sí puedo asistir el sábado, no hay problema. Ok. Vale, gracias. Ándale, bueno, sí.
Una pregunta, le envié un correo, bueno, de hecho también le había mandado un WhatsApp, yo soy de los remediales, soy Ricardo Contreras, nada más que, bueno, tuve una ligera, como confusión ahí de horarios con mis compañeras, estábamos trabajando juntos, los problemas, pero yo como bueno, por las mañanas voy a trabajar, se me dificulta un poco, comunicarme con ellas vía WhatsApp. El punto es que, bueno, ellas se adelantaron, enviaron el trabajo, pero sí, o sea, sí estuvimos trabajando, ellos estuvieron trabajando, yo estuve trabajando, todos trabajamos, nada más que el correo ellos se lo enviaron por separado y entonces yo tuve que enviarle el correo también por separado. ¿No hay ningún inconveniente? El correo donde vienen los problemas. Ay, no lo escucho. Colectivo. Esa es la idea. Entonces, si es por separado, pues bueno, la hacemos, ¿no? No